célula de Sertoli. Y este está ubicado generalmente muy cercano al polo basal, ¿ya? Porque este es un epitelio, ese sería el polo basal, o sea, la parte basal, y esta sería la parte apical, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos el núcleo nada más de la célula de Sertoli. El citoplasma, sin aparente, viene desde acá y ocupa todo el espesor. O sea, si yo tengo el núcleo de la célula de Sertoli acá, ¿ya? En esta zona, el citoplasma es así, con invaginaciones, como un candelabro, ¿ya? Como un candelabro, donde hay una serie de invaginaciones. En esas invaginaciones se localizan todas las células germinales. Entonces ya desde ahí nos está dando la función que cumplirían estas células de Sertoli. En primer lugar, sostener, ¿no? Es como cuando se prenden ahí ustedes han visto cuando un gatito o una gatita tiene sus crías, tiene varias crías y todas se pegan para lactar, igualito, así se pegan las células germinales a las células de Sertoli. O sea, ¿por qué? Porque la primera función es el sostén, la segunda función es la nutrición, o sea, se nutren, por eso se les llama también células nodrizas, las células nodrizas o células de sostén. Estas células de Sertoli, además, escuchen bien chicos, forman una barrera de protección, ¿ya? Para evitar que las células germinales sean atacadas por nuestros propios anticuerpos. Entonces forman una barrera, hematotesticular se llama, ¿no? También estas células producen estrógenos. Miren, alguien diría, no, los varones no, sí se producen estrógenos en baja cantidad y las células de Sertoli producen estrógenos. Estas células de Sertoli también regulan el proceso de la espermatogénesis. Miren cómo lo regulan, ¿eh? Lógicamente, si esta célula de Sertoli está llena de células germinales que están madurando, pues no necesita que se siga produciendo ¿qué? FSH. Entonces, libera una hormona que se llama inhibina. Y la inhibina pasa a la sangre y vía sanguínea actúa ¿dónde? En el hipotálamo. ¿Para qué? Para que regule la producción de las células de la hipófisis y no se siga produciendo cantidades de FSH, porque ¿qué se haría con tantos espermatozoides? O sea, no vamos a pensar que toda la vida está produciendo los espermatozoides en la misma proporción, de ninguna manera. Todo se produce de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, miren las funciones que cumple estas células de Sertoli. También fagocitan algunos elementos que pudieran estar ahí. A ver, he dicho entonces, a ver, entre las funciones, díganme a ver si no me olvido ninguna. Las funciones son sostén, nutrición, regulación del proceso de la espermatogénesis, formar la barrera hematotesticular. ¿Qué más he dicho? También fagocita algunos, produce estrógenos. Me falta alguna. Me falta, bueno, por ahí ya me voy a acordar. Entonces, miren, las células de Sertoli se encargan de todas esas funciones. Produce el primer fluido. El primer fluido en el cual van a viajar los espermatozoides es producido por las células de Sertoli. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, además de estas células de Sertoli, ¿qué otros tipos celulares nosotros vamos a encontrar en la pared de este túbulo seminífero? Vamos a encontrar, en primer lugar, y para que ya en la práctica ustedes identifiquen, vamos a encontrar células como estas. Miren, células así o así, pero estas células corresponden a las células más inmaduras. ¿Cuáles son las células más inmaduras? Espermatogonias. Las espermatogonias. Y yo les pregunto, chicos, ¿cuántos cromosomas tiene una espermatogonia? 46 cromosomas. Y esas espermatogonias entran en una primera etapa. ¿Qué se llama esa primera etapa? Espermatocitogénesis. Esa espermatocitogénesis, solamente estoy haciendo una revisión de lo que hicimos en genética, si lo recuerdo. Espermatocitogénesis. La espermatocitogénesis consta de mínimo 7 divisiones, ¿qué? ¿Mitóticas? ¿Meióticas? Mitóticas. 7 divisiones mitóticas sucesivas. O sea, cada espermatogonia, chicos, se divide por mitosis. Da lugar una espermatogonia a 2, 2 a 4. O sea, vean la cantidad. ¿Con qué fin? Porque siempre tenemos que saber eso. ¿Con qué fin se divide cada espermatogonia? Mínimo 7 veces. Con el fin de incrementar la cantidad de espermatozoides que finalmente se va a producir.
Y entonces yo les pregunto, ¿cuántos espermatozoides requiere eliminar en una eyaculación un varón para poder fecundar? ¿Cuántos? O dicho de otra manera, no está en el libro, ¿eh? Dicho de otra manera. Población de Estados Unidos. Sí, la población de Estados Unidos. Por una eyaculación se poblaría Estados Unidos y cada espermatozoide fecundase un óvulo. 250 millones. ¿Ya? 250 millones. Si un varón produce, escuchen, 50 millones, ese varón no va a ser fértil. Miren, son 50 millones, pero no va a ser fértil. ¿Y por qué no va a ser fértil? Porque para poder llegar hasta el lugar de la fecundación se necesitan romper muchas barreras, como vamos a ver en la próxima clase. Y son poquitos los espermatozoides que van a llegar hasta la trompa uterina, donde se produce la fecundación. Entonces, miren, tengamos muy en cuenta eso. Entonces, por eso es que cada espermatogonia se tiene que dividir tantas veces para incrementar. ¿Y a eso qué se llama? Espermatocitogénesis. En la última división, la célula, esta célula sufre algunos cambios, como por ejemplo nos muestra su cromatina en forma de gránulos o de filamentos y un núcleo muy voluminoso. Estos núcleos voluminosos que nosotros vemos aquí corresponden a los espermatocitos primarios. Y los espermatocitos primarios siguen siendo células diploides. ¿Ustedes me entienden? O sea, siguen teniendo 46 cromosomas. Y estos espermatocitos primarios son los que van a entrar en la segunda fase de la espermatogénesis. Miren, estoy diciendo varios términos, ¿ah? Una cosa es espermatogénesis, que es el proceso. Otra cosa es espermatocitogénesis, que son las divisiones mitóticas sucesivas. Entonces, una vez pasada la espermatocitogénesis, este espermatocito primario es la célula que va a entrar ¿en qué? En la meiosis. Y cumple dos meiosis sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1, ¿se acuerdan que era? Reduccional. Y la meiosis 2 es ecuacional. ¿Pero qué significa eso? A los que entendieron bien en el curso de genética, hicimos buenos debates, pues lo saben, los demás lo repiten de memoria. Entonces, la meiosis 1 lo que hace es que los cromosomas, acuérdense que son así, un cromosoma homólogo del papá y el de la mamá. Pero estos duplican, ¿cierto? Antes de una división. ¿Y qué pasa en la primera división meiótica? Se separan los cromosomas homólogos. Entonces, ¿se reduce el número? Sí, por eso decimos reduccional, son de 46 a 23 cromosomas. Pero esos cromosomas siguen teniendo dos cromátidos. Por eso es que es necesario que ingresen en la segunda división meiótica o ecuacional, que se va a dar lugar a la formación de las espermátides. ¿Por qué decimos ecuacional? ¿Qué es una ecuación? Una igualdad. Entonces partimos de una célula con 23 cromosomas así y llegamos a dos células con 23 cromosomas así, con una sola cromática. Y esas son las células haploides. Espero que me hayan comprendido o recordado, porque eso lo explicamos bien en el capítulo de genética en las prácticas. Entonces, miren chicos, el espermatocito primario se divide por una primera división meiótica y da lugar a un espermatocito secundario. El espermatocito secundario tiene 23 cromosomas, pero aún tienen que dividirse, porque tienen que separarse las cromátides hermanas, ¿no? Entonces, entra en la segunda división meiótica este espermatocito secundario y se transforma en espermátides, que son todas estas. En este caso, vemos espermatocitos, estos son primarios y acá hay un secundario. ¿Se dan cuenta en el tamaño? Miren el tamaño acá de un espermatocito, del núcleo de un espermatocito primario, y miren del secundario. No es fácil encontrar la fotografía que les estoy mostrando, hemos tenido que buscarla, porque no es fácil encontrar en una muestra un espermatocito secundario. ¿Por qué? Porque el tiempo que permanece como espermatocito secundario es muy breve. Entonces a veces en los cortes no se ven los espermatocitos secundarios. Entonces, en cambio sí se ven todos estos. Miren estos abundantes como gotas, son las espermátides. Y las espermátides ya tienen 23 cromosomas con una sola cromátide y entran en un proceso que se llama espermiogénesis. Por favor, esos términos no los van a confundir. Espermatogénesis, espermatocitogénesis, bueno, meiosis es muy fácil,
espermiogénesis. La espermiogénesis es el proceso de maduración y transformación de un espermátido, que es una célula ovoide con 23 cromosomas, a un espermatozoide que tiene muchas características que les permiten realizar la fecundación. Y aquí en la luz del tubo ustedes están viendo como unos hilitos que corresponden a los flagelos, a las colitas de los espermatozoides. En el intersticio, miren, entre el tubo, este es un tubo, este es otro tubo, este es otro tubo, este es el tejido intersticial. En el intersticio encontramos vasos sanguíneos y por ahí vamos a tener alguna mejor vista de las células intersticiales, que son estas, ¿no?, que corresponden a las células de Sertoli. Perdón, de las células de Leydig. Gracias por las células de Leydig, claro, las células intersticiales o células de Leydig. Muy bien, es que estaba pensando en decir, han visto que he utilizado, ¿cuánto tiempo ya ha pasado de grabación? Más de media hora. Más de media hora. Y solo he utilizado una diapositiva con una figura, con figuras y fotografías para explicar. ¿No? Esa es la forma en la que ustedes tienen que utilizar sus diapositivas para las futuras presentaciones. Porque es muy feo estar leyendo, ¿no? Leyendo. Con una diapositiva suficiente. Aquí tenemos otra vista, miren, de lo mismo, ya esquemáticamente, y acá una microfotografía. Miren qué bonita. Qué bonito se ve el núcleo de una célula de Sertoli. Esta sí es la célula de Sertoli. Y miren, acá se insinúa el citoplasma, ¿no?, con invaginaciones, fíjense ustedes, donde se localizan las células germinales para sostenerse, para nutrirse en todo el trayecto del citoplasma de la célula de Sertoli, que ocupa todo el espesor del epitelio. O sea, nosotros vemos el núcleo, pero sabemos que acá las células germinales están sostenidas en el citoplasma de las células de Sertoli. Aquí tenemos otra vista muy bonita, donde además ponemos en evidencia esta zona, que es el polo basal, donde hay tejido conectivo, donde hay vasos sanguíneos. Acuérdense que este es un epitelio, por lo tanto es avascular, es otro epitelio diferenciado, ¿no? Como hablábamos de los podocitos, también como células epiteliales diferenciadas, igualmente acá tenemos un epitelio que le llamamos citogenético, ¿no? Y vemos unas células que envuelven a manera de una cesta a todo el tubito, que se llaman células mioepiteliales. Estas células tienen la capacidad de contraerse para ayudar al desprendimiento de los espermatozoides maduros, de las que están pegados a las células de Sertoli, mediante un proceso que se llama la espermiación. Es otro término más, ¿no? Pues cuando les pregunte todo eso, pues no me confundan. Se les está haciendo la clase tan clarita que no deben confundir. Es importante que nosotros también aquí, esta otra vista mucho más grande, miren, del tejido intersticial y las células de Leydig. Unas células con un citoplasma eosinófilo, ¿no? Si vemos con mayor aumento, acuérdense que van a producir andrógenos, testosterona, pues entonces acá se deben encontrar como pequeñas vacuolitas, gran cantidad de mitocondrias y otros organoides que intervienen en el proceso de formación de las hormonas masculinas. Sobre esta membrana de las células de Leydig existen receptores especiales. ¿Para quién? Para la LH. La LH va a actuar directamente, o sea, viaja la LH y va y actúa ahí. Ahí ustedes se dan cuenta claramente de la especificidad que tiene el sistema endocrino que ustedes ya han explicado. O sea, las hormonas se forman y actúan sobre el órgano en la cual encuentran el receptor específico para que la hormona pueda ingresar o libremente o a través de un receptor, ahí aplican pues lo de endocrino, para desencadenar una serie de procesos dentro del citoplasma que induzcan a la formación, en este caso, de la hormona masculina. Aquí tenemos una vista muy bonita, y esta también la utilicé, supongo, para genética, o una parecida. Bueno, aquí tenemos todo el proceso. Y aquí no se acuerde, pues acá tenemos la mitosis. ¿Qué se llama esto? Este proceso de divisiones mitóticas. Espermatocitogénesis. Espermatocitogénesis. ¿Y qué se llama todo el proceso de transformación de espermatogonio a espermatozoide? Espermatogénesis. Bien, entonces miren acá, 7 divisiones como mínimo, mitóticas sucesivas,
para formarse el espermatocito primario. El espermatocito primario ingresa en la primera división meiótica. La primera división meiótica forma el espermatocito secundario. El espermatocito secundario, ya saben por qué tiene que dividirse, antes no entendíamos. Yo pongo acá 2N, 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 acá ya pongo pero un N, ¿con qué? Con dos cromátidos, que todavía se dividen y da lugar a la formación del verdadero N ya haploide, así le decimos, y empieza este proceso de maduración. Este proceso de maduración, ¿qué he dicho que se llama? Espermiogénesis. ¿Y la espermiación qué es? El desprendimiento. ¿Ves? Bueno, miren, todo este proceso es una célula ovoide, pero miren todos los cambios que va a permitir transformarse en una célula como esta. Es una célula sumamente compleja y el proceso es bastante complejo. Aquí, en primer lugar, el núcleo se condensa. Aquí intervienen los centriolos, intervienen lisosomas, interviene un retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, que trabaja duramente para poder formar ¿qué estructuras? En primer lugar, se forma una estructura que cubre la parte apical del núcleo del espermatozoide, que se llama el acrosoma. El acrosoma es un lisosoma modificado. Entonces, si ustedes recuerden nada más, ¿qué es un lisosoma? Es una bolsa membranosa, es un organoide membranoso conteniendo enzimas. Pero ¿cómo se formó ese lisosoma? Se formó con la intervención de retículo endoplásmico rugoso que forma las enzimas, de aparato de Golgi que envuelve las enzimas. Entonces, por eso mencionaba acá, se forma el acrosoma que contiene hialuronidasa, catepsina, ribosoma, o sea, una cantidad enorme de enzimas que no las vamos a aprender ahora porque las van a aprender cuando hagan embriología para explicar el proceso completo de la fecundación. Ahí ustedes tienen que ver cómo se da ese proceso de la fecundación mediante una reacción que se llama la reacción acrosómica. Es todo un proceso, ¿no? Bueno, además de eso, miren, acá se va a formar, acá hay bastantes mitocondrias, muchas mitocondrias, que van a formar la pieza intermedia. Acuérdense que la pieza intermedia del espermatozoide es como un motor lleno de mitocondrias que van a producir el ATP, ¿para qué? Para la motilidad del espermatozoide. Y van a intervenir también los centriolos. ¿Qué son los centriolos? ¿Cuál es la función de los centriolos? Se encargan de formar, están formados por microtúbulos, y los microtúbulos se encargan de formar cilios, flagelos, para la motilidad. Entonces, esos cilios que nosotros hemos estudiado, que tienen 9 dobletes de alfa-tubulina, beta-tubulina, de dineína y 2 túbulos centrales, esos microtúbulos también están presentes acá. Son cilios modificados que tienen una estructura un poquito más compleja, más gruesa, y que dan lugar a la formación de este flagelo, que termina pues en una, que tiene desde la pieza intermedia, la pieza principal y la parte terminal, que termina en tubitos, nada más acá cada vez se van haciendo. Primero son dobletes, rodeados de una parte fibrosa, por eso ponen 9 más 9 más 2. ¿Por qué? Porque son 9 estructuras fibrosas, 9 dobletes centrales y 2 túbulos centrales, ¿no? Entonces ya eso lo hemos estudiado y recuerden, aquí se puede producir una alteración en la formación de las estructuras que constituyen el flagelo. ¿Y en qué se traduce? ¿En qué síndrome se traduce una alteración? Muy bien, en el síndrome de inmovilidad ciliar o de Cartagena, que cursa con infertilidad. ¿Y por qué con infertilidad? Porque no se producen espermatozoides, ¿verdad? No, porque no se claro, mueven. porque los espermatozoides, escuchen chicos, los espermatozoides, o el varón, perdón, para poder ser fértil, tiene que producir una cantidad que ya les dije. Cuando la cantidad es menor a 50 millones, estamos frente a una oligosospermia. Oligo, ¿qué significa? Poco contenido de espermatozoides en el líquido seminal. Todo lo que estoy diciendo no está en el libro, entonces quien no viene a la clase, pues no viene. Oligosospermia. Hay casos que son mucho más dramáticos porque el varón no produce espermatozoides, produce el fluido
Sí, porque el fluido, ¿por quién es generado? Por las vesículas seminales, las células de Sertoli, la próstata produce líquido, y si no hay espermatozoides está en una condición de asospermia. Una oligosospermia puede ser